Me llamo José Herrero. Tengo 80 años. La mayoría de la gente me ve ahora y supone que siempre me he sentido seguro con el dinero. Ven la casa, los libros, la rutina, la calma con la que hablo y piensan que debí de ser uno de esos hombres que nunca tuvo que preocuparse. Eso no es verdad. Lo que me asusta no es solo lo que yo viví. Lo que me asusta es lo que sigo viendo en la gente de mi edad. Veo a hombres y mujeres buenos llegar a los 60 y a los 70 con casi nada ahorrado. Veo a personas que trabajaron 40 años diciendo todavía que tienen que seguir porque no pueden permitirse parar. Veo a mayores perder el trabajo, perder la salud, perder la vivienda y luego perder la esperanza. Ya ve, cuando yo era joven pensaba que la vejez traería estabilidad de forma automática si trabajaba duro y me mantenía al margen de los problemas. Sinceramente, estaba equivocado. Aprendí que la jubilación no llega como una recompensa, llega como una prueba. Y si yo no hubiera entendido eso a tiempo, podría haber acabado en el mismo peligro. Déjeme explicarlo. Nací en 1946. Vengo de una familia trabajadora, no de una familia rica. Vi a mi padre llegar a casa un día y decirnos que la fábrica había cerrado. Todavía recuerdo mi propio miedo. Recuerdo lo callado que me quedé. Recuerdo mirarle la cara y entender algo antes de tener palabras para ello. Entendí que un solo sueldo podía desaparecer. Entendí que una sola empresa podía decidir mi destino si yo lo permitía. Y esto es lo que entonces no entendía. Pensaba que esa lección solo tenía que ver con el trabajo. Todavía no entendía que también tenía que ver con la jubilación. Durante muchos años, personas como yo crecimos escuchando una historia muy simple. Nos dijeron que si trabajábamos duro, cumplíamos con nuestro deber y éramos responsables, la vejez descansaría sobre una base sólida. En mi mente, esa base tenía 3 partes. En aquel tiempo no usaba esas palabras, pero ahora lo veo con claridad. La primera parte eran mis propios ahorros, la segunda parte era mi pensión pública, la tercera parte era una pensión de empresa. 3 apoyos, 3 patas, un taburete capaz de sostenerme cuando envejeciera. El problema es que, para muchos de nosotros, una de esas patas desapareció en silencio. Pasé la mayor parte de mi vida trabajando en bibliotecas públicas y tuve suerte. Conté con una estructura más estable que la de mucha gente a mi alrededor, pero incluso mientras trabajaba podía ver cómo cambiaba el mundo. Podía ver cómo las pensiones seguras se volvían menos comunes. Podía ver cómo a los trabajadores más jóvenes se les decía que se las arreglará solos. Podía ver cómo la vieja promesa se iba deshaciendo justo delante de nosotros. Para muchas personas, esa tercera pata desapareció antes incluso de que entendieran lo que habían perdido. Y una vez que eso ocurrió, la jubilación pasó a ser un taburete de 2 patas. No hace falta que yo le diga que un taburete con 2 patas no se mantiene en pie por mucho tiempo. ¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió? La cantidad de personas inteligentes que siguieron actuando como si nada hubiera cambiado. Conocí profesores, administrativos, conductores, auxiliares, gerentes y trabajadores honrados de todo tipo. Conocí a gente que no era perezosa. Conocí a gente que no era tonta. Conocí a gente que simplemente asumía que el tiempo arreglaría lo que no habían preparado. Pensaban que ahorrarían más adelante. Pensaban que la paga pública rendiría más. Pensaban que el trabajo siempre estaría ahí hasta que llegara el momento de parar. Yo no los culpaba. Los entendía. La vida hace mucho ruido. Llegan las facturas. Los hijos necesitan zapatos. Los padres necesitan ayuda. El tejado gotea. El coche se estropea. Una persona puede pasarse años pensando que sobrevivir ya es suficiente. Y un día, la vejez está llamando a la puerta. Por eso esas cifras me inquietan tanto. Casi la mitad de la gente no tiene nada ahorrado para la jubilación. Nada. La primera vez que me senté ante cifras así, tuve que detenerme y mirarlas bien. No era una cantidad pequeña, no era una cantidad insuficiente, era nada. Y cuando seguí mirando, el panorama empeoró. Una mayoría enorme tenía $100.000 o menos ahorrados. Sé que eso parece dinero cuando uno es joven. Sé que suena a mucho, dicho deprisa.
Pero en la jubilación, con vivienda, comida, suministros, medicinas, transporte y el simple coste de seguir vivo mes tras mes, no es suficiente para un camino largo. Yo no lo sabía en aquel momento, pero uno de los mayores peligros no era solo ahorrar poco, era confiar en un calendario falso. Durante años mucha gente hizo sus planes contando con trabajar hasta los 65, los 67 o incluso los 70. Entiendo por qué. Yo también hice planes cuidadosos. Me gusta el orden, me gustan los números, me gusta la sensación de creer que el futuro respetará el horario que yo escribí. Pero la vida no siempre respeta un horario. Casi el 40% de los jubilados deja de trabajar antes de lo que había planeado. Ese dato importa. Importa porque un plan solo es fuerte si la vida que lo rodea lo permite. Una persona puede querer trabajar más tiempo y aún así verse empujada a salir. Vi que eso ocurría a mi alrededor más de una vez. Vi despidos, vi problemas de salud. Vi a personas que tuvieron que cuidar a un marido, a una esposa, a un padre o a un nieto. Vi a personas cuyo cuerpo simplemente dijo basta. Vi a hombres orgullosos que pensaban que les quedaban 5 años y de pronto no les quedaba ninguno. Déjeme explicarlo. Cuando alguien cuenta con ingresos futuros para terminar de construir su jubilación y esos ingresos desaparecen antes de tiempo, todo el plan puede venirse abajo muy rápido. A esa edad no hay una recuperación fácil. Hay menos tiempo, hay menos energía, suele haber más gastos médicos. Hay miedo y el miedo puede empeorar cada decisión. Y eso me lleva a otra parte dolorosa de todo esto. Las personas mayores se están convirtiendo en una porción cada vez mayor de la población sin hogar. No lo digo a la ligera, lo digo porque quiero que se note la gravedad. Yo antes pensaba en la falta de vivienda como una tragedia que ocurría en otro lugar, a alguien más joven, a alguien con una historia distinta. Pero la edad no protege a una persona de caer. En algunos casos, la edad hace la caída más dura. Un aumento del alquiler, una enfermedad, un accidente, una muerte en la familia, un sueldo que desaparece, un gasto de emergencia. Eso puede bastar. Sinceramente, los costes de salud me asustan más ahora que cuando tenía 40 años. Cuando una persona es mayor, un solo problema médico puede arrasar los ahorros con mucha rapidez. Y si esa persona ya tenía ahorros débiles, esa emergencia no es un bache en el camino, es el final del camino. He visto datos que muestran que muchas personas no podrían afrontar un gasto inesperado de $1000. Piense en eso. $1000. Un problema dental, un electrodoméstico roto, una reparación del coche, una factura médica corta. Si una sola sorpresa puede sacudir un hogar, entonces la jubilación no es segura, está expuesta. Ya ve, la gente suele hablar de los ahorros para la jubilación como si el único número importante fuera el que aparece en una cuenta destinada al retiro. Pero ese no es todo el cuadro. Yo aprendí a mirar también el patrimonio neto. Aprendí a hacer una pregunta más amplia. ¿Qué tengo? ¿Qué debo? ¿Qué queda cuando resto mis deudas de mis bienes? Esa pregunta importa porque muchas familias llegan a la jubilación con una casa, quizá un coche, quizá algunos ahorros, pero también con deudas todavía colgando sobre ellas. Una hipoteca, pagos del coche, tarjetas de crédito, a veces incluso préstamos estudiantiles ligados todavía a la familia. Los números pueden parecer respetables hasta que las deudas entran en la habitación. Cuando miro las cifras del patrimonio neto mediano de los hogares mayores, entiendo por qué tanta gente se siente confundida. Sobre el papel, algunos números no parecen pequeños. Para hogares entre finales de los 50 y comienzos de los 60, la cifra puede parecer de varios cientos de miles. Para personas entre mediados de los 60 y comienzos de los 70, puede parecer un poco más alta. Pero déjeme decirle lo que veo cuando miro esas cifras. No veo automáticamente seguridad. Veo una casa cuyo mantenimiento puede ser caro. Veo riqueza atrapada en una propiedad que no paga con facilidad la luz de cada mes. Veo un coche que pierde valor. Veo dinero que puede desaparecer muy rápido si aparece la necesidad de cuidados. Y si la pensión privada ha desaparecido, entonces esos activos tienen que trabajar mucho más. Eso nos deja con el último gran apoyo,
la seguridad social o, en mi caso, la pensión pública. Yo la respeto, no me burlo de ella, es importante. Para muchos jubilados es la principal fuente de ingresos, esa es la verdad. Y para algunos es el único dinero fiable que entra cada mes. Pero nunca estuvo pensada para cargar ella sola con todo el peso de la jubilación. Esa es la parte que muchos no quieren escuchar. Un pago ayuda. Un pago puede mantener a una persona a flote. Pero en muchos casos, esa cantidad mensual media no se acerca ni de lejos al coste completo de vivir. Recuerdo la primera vez que me senté a comparar los gastos típicos de un jubilado con los ingresos típicos de un jubilado. Sentí el hueco en el estómago. Los gastos medios de retiro pueden rondar los $4.000 al mes o más. El pago medio de la prestación pública es bastante más bajo. Incluso si imagino una vida modesta, compras cuidadosas, nada de lujos y una disciplina real, sigo viendo presión. La comida cuesta dinero, la calefacción cuesta dinero, las reparaciones cuestan dinero, las medicinas cuestan dinero. La vida sigue enviando facturas. Y hay otra razón por la que no me permito sentirme demasiado cómodo. El futuro de los sistemas públicos de jubilación está bajo presión. Los impuestos de hoy no están cubriendo por completo las prestaciones del modo en que mucha gente supone. Eso obliga a los gobiernos a apoyarse en fondos de reserva acumulados en tiempos mejores. Pero las reservas no son eternas. Cuando esos fondos sobrantes se agotan, la presión se vuelve imposible de ignorar. No estoy intentando sembrar pánico. Odio el pánico. El pánico vuelve torpe a la gente. Estoy intentando decir algo más simple. Depender de una sola fuente de ingresos es peligroso, sobre todo cuando esa fuente ya está sometida a tensión. Entonces, ¿qué hace una persona con todo esto? Esa es la pregunta que yo seguía haciéndome. Esa es la pregunta que sigo haciéndome cuando hablo con gente más joven y cuando hablo con personas de mi edad que sienten vergüenza porque creen que ya es demasiado tarde. Mi respuesta no es glamurosa. Nunca lo fue. Hago lo que puedo. Ahorro lo que puedo. Protejo lo que puedo. Reduzco el riesgo donde puedo. Dejo de fingir que el mañana va a rescatar lo que me niego a enfrentar hoy. Cuando era joven, empecé a apartar dinero pronto porque había visto de cerca la inestabilidad. No ganaba un sueldo espectacular. Yo era un hombre de biblioteca. Era cuidadoso, no mágico. Automaticé mi ahorro, evité las deudas inútiles, invertí con constancia, compré activos cuando pude y dejé que el tiempo hiciera el trabajo pesado. Pero también sé que mucha gente no empezó tan pronto. Llegaron los hijos, las carreras se torcieron, hubo divorcios, hubo enfermedades. Los padres necesitaron cuidados. La vida interrumpió el plan, lo entiendo. Por eso nunca le digo a nadie que si no ahorro a los 25, está condenado para siempre. No lo creo. He visto estudios que sugieren algo sorprendente. Una persona que ahorra de forma modesta desde joven puede terminar en una posición parecida a la de alguien que ahorra con mucha más intensidad más tarde, sobre todo cuando los hijos se van de casa y los gastos cambian. Ahora bien, yo siempre leo esas afirmaciones con cuidado. Me gustan los números y no confío en las promesas fáciles. Aún así, la lección más grande importa. Tarde es mejor que nunca. Un esfuerzo serio más adelante todavía puede importar muchísimo. Déjeme explicarlo. Un 10% ayuda. Un 8% ayuda. Un 15% ayuda más. Un 20% es maravilloso si una persona puede hacerlo. Pero la clave es moverse. La clave es la honestidad. La clave es no contarme un cuento mientras el tiempo se aleja. Recuerdo a un hombre que conocí, ya cerca de los 70, diciéndome que estaba casi listo. Yo sabía lo que quería decir, porque yo mismo me había dicho algo parecido en otras épocas de mi vida. Quería decir que pensaba que solo necesitaba un poco más de tiempo, unas cuantas nóminas más, un buen año más en el mercado, una racha más sin problemas. Luego su esposa enfermó. Luego le recortaron las horas. Luego el tejado necesitó arreglos, y entonces la cuenta de ahorro que parecía aceptable empezó a parecer inútil. Pensé mucho tiempo en esa historia porque me enseñó algo doloroso. El fracaso en la jubilación no suele ser un solo error enorme.
Suele ser una cadena de problemas normales que llegan demasiado juntos. Y esto es lo que yo no entendía entonces. Las personas en mayor peligro muchas veces no son imprudentes. Son personas decentes que viven con márgenes muy estrechos, esperando que la vida siga siendo manejable un poco más. Sinceramente, una de las lecciones más sanas que aprendí vino de mirar más allá de mi propia cultura. En muchos lugares, los padres mayores no viven solos por defecto. Las familias comparten casa. Varias generaciones viven juntas. Esa idea incomodaba a algunas personas cuando yo era más joven. La veían como un fracaso, una dependencia o una forma atrasada de vivir. Ahora no lo veo así. Veo sentido práctico, veo compañía, veo gastos compartidos, veo ayuda en los cuidados, veo nietos aprendiendo de los abuelos y abuelos sintiéndose útiles en lugar de abandonados. Mi propia familia me enseñó eso de manera directa. Vi cómo vivir juntos o vivir cerca podía crear fortaleza, no debilidad. Vi a personas mayores sentirse menos solas. Vi a familias jóvenes recibir apoyo que de verdad necesitaban. Vi que el dinero rendía más cuando el orgullo no arruinaba el sentido común. ¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió? Que aquello que muchos temen como una pérdida de independencia puede convertirse en realidad en una forma de protección. Digo todo esto porque no quiero que nadie que me escuche se esconda detrás del orgullo. El orgullo es caro. El silencio es caro. El retraso es caro. He visto a gente negarse a mudarse a algo más pequeño por imagen. He visto a gente negarse a pedir ayuda a sus hijos por vergüenza. He visto a gente seguir gastando como si la jubilación fuera unas vacaciones largas y no un problema de números. Y luego, cuando la presión se vuelve insoportable, actúan como si les sorprendiera. No estoy juzgando. Estoy advirtiendo porque me importa de verdad. Si pudiera sentarme frente a cada boomer que siente ese pánico silencioso a las 3 de la mañana, le diría esto. Mire la verdad ahora, no lo que espera que ocurra. No el año que viene, no después de las fiestas, no después de una factura más. Mire ahora, cuente lo que tiene, cuente lo que debe. Pregúntese qué puede recortar. Pregúntese qué puede vender. Pregúntese qué puede ganar. Pregúntese qué apoyo existe a su alrededor. Pregúntese qué ocurrirá si no puede trabajar tanto como pensaba. Cree un fondo de emergencia, aunque empiece siendo vergonzosamente pequeño. Proteja su salud como si fuera parte de su cartera, porque lo es. Y por favor deje de suponer que alguna fuerza externa va a volver los números más amables de lo que son. Yo tuve suerte, tomé buenas decisiones, tuve disciplina, tuve un matrimonio estable, tuve un trabajo que me dio dignidad, tuve tiempo. Pero incluso con todo eso, nunca creí que yo fuera intocable. Esa idea me salvó. Sabía que el taburete podía tambalearse. Sabía que una pata era más débil de lo que la gente admitía. Sabía que la paga del Estado ayudaría, pero no lo resolvería todo. Sabía que la vivienda y la salud podían sorprender incluso a un plan cuidadoso. Sabía que una jubilación adelantada, cuando no se desea, podía arruinar un futuro construido con esmero. Por eso hablo con tanta claridad. Algo terrible les está pasando a los boomers, y no es solo mala suerte. Es el choque entre suposiciones falsas y una realidad dura. Es la muerte de la vieja promesa de las pensiones. Son los ahorros débiles. Es depender demasiado de los beneficios públicos. Es la falta de preparación para emergencias. Son los problemas de salud. Es perder el trabajo. Es creer que siempre habrá más tiempo. Y cuando todo eso se encuentra con la vejez al mismo tiempo, el resultado es miedo. No quiero dejar esto solo en el miedo. Nunca lo hago. Creo en la acción. Creo en la verdad tranquila. Creo que una persona todavía puede tomar mejores decisiones incluso después de un mal comienzo. Creo que las familias pueden ayudarse unas a otras. Creo que una conversación difícil hoy es mejor que una crisis financiera mañana. Y creo que la dignidad en la vejez merece que peleemos por ella. Si mi historia y estas advertencias le resultan familiares, quédese conmigo. Piense en sus propios números cuando termine este video. Piense en sus padres. Piense también en sus hijos, porque esta lección no pertenece solo a mi generación.
Y si esto tocó algo real en su vida, le agradecería que dejara un me gusta, se suscribiera y me contara en los comentarios qué es lo que más le preocupa de la jubilación. Leo esos comentarios con mucha atención y también aprendo de ellos. Y si quieres seguir conmigo, ve a la siguiente charla en la que explico cómo son en realidad los ingresos de los jubilados y cómo se compara la gente común. Creo que eso puede ayudarle a poner estos temores en números más claros. Gracias por pasar este rato conmigo. A mi edad no doy por sentada la atención de nadie. De verdad la valoro mucho.